Allí, en el corazón áspero y olvidado de la Sierra de Sonora, donde el sol castiga la tierra y solo los cactus más resistentes se atreven a crecer. Un padre de familia, un patriarca de voluntad inquebrantable, tomó una decisión que torcería el destino de sus propios hijos. Obligó a su hijo, Arturo, a casarse con su hermana, Sofía, no por amor ni por elección, sino para cumplir una supuesta tradición familiar, un pacto oscuro para mantener la pureza de la sangre y la tierra dentro de sus dominios. Lo que comenzó como una boda secreta y vergonzosa, celebrada a puerta cerrada, se convirtió en una prisión de carne y hueso. Una fábrica de sufrimiento que durante más de 20 años engendró una descendencia marcada por la enfermedad, el aislamiento y una profunda tristeza. Lo que estoy a punto de contarles no es solo la crónica de un incesto forzado, sino el retrato de cómo el poder, la tradición mal entendida y el silencio cómplice de una comunidad pueden destruir vidas inocentes bajo el pretexto de proteger un legado. Soy Padre del Valle y estás viendo Realidad Mexico. Antes de sumergirnos en esta historia que nos helará la sangre, te pido que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Y en los comentarios, dinos desde qué rincón de México o del mundo nos estás viendo. Tu voz es importante para nosotros. Su linaje, según él, era puro, fuerte y no debía mezclarse. Esta obsesión, que en otros tiempos pudo haber sido vista como un simple rasgo de orgullo rural, se convirtió en una tiranía cuando sus hijos llegaron a la edad de casadera. Arturo era el mayor, un joven callado y obediente, acostumbrado a cumplir las órdenes de su padre sin cuestionarlas. Sofía, 2 años menor, era de naturaleza más dócil y temerosa. Ambos habían crecido en el aislamiento del rancho, con la única compañía de sus padres y los pocos peones que trabajaban la tierra. Su mundo era el rancho, y la palabra de su padre era la ley. Cuando Arturo cumplió los 20 años, don Ramiro lo llamó a su despacho, un cuarto austero con olor a cuero y tabaco. Sin rodeos, le comunicó su decisión. Se casaría con Sofía. Arturo, petrificado, intentó balbucear una protesta, mencionando que eso era pecado, que era antinatural. Pero la mirada de su padre, fría y cortante como un cuchillo, silenció cualquier atisbo de rebelión. Don Ramiro argumentó que no era pecado, sino una antigua costumbre para preservar la fuerza de la familia, para que las tierras no se dividieran ni cayeran en manos ajenas. Citó supuestos ancestros que habían hecho lo mismo, tejiendo una mitología familiar que justificaba lo injustificable. La presión sobre Arturo fue brutal. Su padre amenazó con desheredarlo, con echarlo del único hogar que conocía, con dejarlo en la miseria. A Sofía, la amenaza fue aún más cruel. Si no aceptaba, la enviaría a un convento de clausura o la casaría con un hombre viejo y violento de un rancho vecino. Atrapados, sin educación formal más allá de lo básico, sin conocer el mundo fuera de los límites de la propiedad, los 2 hermanos cedieron. La boda fue una ceremonia sombría, oficiada no por un sacerdote, sino por el propio don Ramiro, quien leyó pasajes de una vieja Biblia familiar, reinterpretándolos a su conveniencia. Solo estuvieron presentes ellos 4 y la madre, una mujer consumida por la sumisión, cuyo silencio fue la primera capa de la complicidad que rodearía esta tragedia. A los pocos vecinos y conocidos, don Ramiro les contó una mentira simple. Sofía se había casado con un primo lejano que había venido a trabajar al rancho y que era un hombre muy reservado.
Nadie hizo demasiadas preguntas. En el campo, la vida de los demás se respeta desde la distancia. La casa de los Valdivia, una construcción de adobe y vigas de madera, se convirtió en el escenario de una farsa macabra. Arturo y Sofía fueron obligados a compartir una habitación, a actuar como marido y mujer bajo la atenta mirada de su padre. Las primeras noches fueron un infierno de vergüenza y llanto silencioso. No había amor, solo el cumplimiento de una orden. Arturo, consumido por la culpa, se volvió más huraño y a veces violento, no con Sofía, sino con el mundo, con los animales, con el propio aire que respiraba. Sofía se marchitó. Su juventud se desvaneció bajo el peso de una realidad que no podía comprender ni combatir. Menos de un año después de aquella ceremonia impía, nació el primer hijo, un niño. Lo llamaron Ramiro, como el abuelo. El nacimiento fue atendido por la abuela y una partera local, a la que se le pagó una suma generosa para que guardara silencio. La mentira oficial se consolidó. Era el hijo de Sofía y su misterioso esposo. El pequeño Ramiro fue la primera prueba viviente de aquel pacto oscuro. Su llegada, en lugar de traer alegría, cimentó la prisión. Ahora había un secreto más que guardar, una vida inocente atada a su terrible origen. Don Ramiro vio en su nieto la continuación de su linaje, la prueba de que su decisión había sido la correcta. Para Arturo y Sofía, sin embargo, cada llanto del bebé era un recordatorio de su pecado, un eco de la vida que les habían robado. La casa dejó de ser un hogar para convertirse en una fortaleza de silencio. Un lugar donde las palabras se medían y las miradas lo decían todo. La mentira, como una enredadera, comenzó a extenderse, ahogando poco a poco cualquier posibilidad de escape. La muerte de don Ramiro, unos 5 años después del nacimiento del primer niño, no trajo la liberación que Arturo y Sofía podrían haber esperado. Al contrario, el patriarca había dejado un testamento férreo. Arturo heredaría todo: la tierra, el ganado, el dinero, con la condición inquebrantable de que mantuviera a la familia unida, es decir, que siguiera casado con Sofía y cuidara de su descendencia. La voluntad del padre se había convertido en un mandato póstumo, una cadena que los ataba desde la tumba. Arturo, ahora patrón del rancho, se vio investido de la misma autoridad tiránica que había sufrido. La costumbre impuesta se convirtió en su propia ley. Para entonces, ya tenían 3 hijos. La vida en el rancho de los Valdivia se asentó en una rutina opresiva, marcada por el trabajo duro y un aislamiento casi total. Arturo se levantaba antes del amanecer para supervisar a los peones, pocos y leales, a los que mantenía a distancia con un trato seco y autoritario. Pasaba sus días a caballo, recorriendo los límites de su vasta propiedad, como si al vigilar la tierra estuviera vigilando su secreto. Sofía, por su parte, vivía confinada en la casa. Su mundo se reducía a la cocina, el patio trasero y las habitaciones donde crecían sus hijos. Año tras año, su vientre volvía a crecer. Después de Ramiro, llegaron Ana, luego Pedro, luego Lucía. Con cada nuevo nacimiento, la mentira se hacía más pesada y la realidad más insostenible. Los niños crecían salvajes y silenciosos, como plantas de sombra. Su única interacción era entre ellos. No iban a la escuela. Arturo argumentaba que la escuela del pueblo más cercano estaba demasiado lejos y que él mismo podía enseñarles a leer y a escribir. Una promesa que rara vez cumplía. La verdad era que no podía arriesgarse a que un maestro curioso hiciera preguntas, a que un compañero de clase notara el extraño parecido entre los niños,
o la tristeza perpetua en los ojos de Sofía. Su única educación era el catecismo que su madre les enseñaba, una versión distorsionada de la fe llena de culpa y castigo. El día a día de los niños era monótono. Jugaban en el patio polvoriento con piedras y palos, inventando mundos silenciosos. No conocían los juguetes de plástico, los dulces de colores, ni las canciones infantiles, que no fueran las tristes melodías que su madre a veces tarareaba mientras cocinaba. La comida era escasa y repetitiva. Frijoles, tortillas de harina, algo de queso que ellos mismos hacían, y carne solo de vez en cuando. La desnutrición era evidente en sus cuerpos delgados y su piel pálida. Sofía hacía lo que podía, pero la apatía y la depresión la consumían. A menudo se sentaba durante horas en una silla de mimbre, con la mirada perdida en el horizonte del desierto, mientras sus hijos jugaban a su alrededor como pequeños fantasmas. Con el nacimiento del quinto hijo, Mateo, las consecuencias genéticas de la unión comenzaron a manifestarse de forma innegable. El bebé nació con el labio leporino y el paladar hendido, una malformación visible y alarmante. Sofía lloró durante semanas, convencida de que era un castigo de Dios. Arturo, en un arranque de pánico y negación, prohibió que nadie viera al niño. Cuando alguno de los pocos vecinos se acercaba, Sofía tenía órdenes de esconder a Mateo, de decir que estaba enfermo, siempre enfermo. La casa se convirtió aún más en una prisión. Las ventanas se mantenían cerradas la mayor parte del día, como si la luz del sol pudiera revelar su vergüenza. El siguiente hijo, una niña llamada Isabel, nació con un dedo de más en cada mano. Una anomalía que lograron ocultar con ropa de manga larga. Luego vino Carlos, quien a los 3 años apenas podía caminar y no pronunciaba una sola palabra. Su desarrollo cognitivo visiblemente afectado. La endogamia estaba cobrando su factura, y cada nuevo hijo era una tirada de dados genética, un nuevo portador de las dolencias del linaje puro de los Valdivia. La vida dentro de la casa era un tejido de secretos y miedos. Los niños mayores, como Ramiro y Ana, empezaban a comprender, aunque no del todo, que su familia era diferente. No tenían amigos, no visitaban a nadie, nadie los visitaba a ellos. Cuando le preguntaban a su madre por qué no podían ir al pueblo, ella respondía con evasivas o simplemente se ponía a llorar. Arturo era una figura distante y temida. Sus hijos le hablaban poco, y él rara vez mostraba afecto. Su culpa se había transformado en una coraza de ira. A veces, cuando la frustración lo desbordaba, su mano era dura, y los golpes se convertían en otro secreto guardado entre las paredes de adobe. Sofía intentaba proteger a los niños, pero era una leona sin garras, debilitada por años de abuso psicológico y partos continuos. La casa, que alguna vez fue el orgullo de don Ramiro, se deterioraba. El adobe se agrietaba, la pintura se descascaraba. El interior olía a encierro, a enfermedad, a tristeza. Era una metáfora perfecta de la propia familia. Una fachada que se desmoronaba, revelando la podredumbre interior. Los niños, sin saberlo, recreaban la dinámica de sus padres. Los mayores dominaban a los pequeños, y el silencio se usaba como arma y como refugio. Sin embargo, incluso en la prisión más aislada, la vida encuentra una grieta por donde filtrarse. La curiosidad de los niños era una fuerza imparable. Ana, la hija mayor, soñaba con el mundo exterior, un mundo que solo conocía por los viejos libros que había en la casa y las historias fragmentadas que escuchaba de los peones. El secreto de los Valdivia,
guardado con tanto celo durante casi 2 décadas. No podía durar para siempre. El hermetismo que rodeaba el rancho Valdivia era una leyenda en la comarca. La gente de los pueblos cercanos, como Carbó o Rayón, hablaba de ellos en susurros. Se decía que Arturo Valdivia era un hombre huraño y extraño, que su esposa nunca salía y que tenían una cantidad incierta de hijos enfermizos. Pero eran solo eso, rumores, chismes que se diluían en la inmensidad del desierto. Nadie se atrevía a ir más allá. Interferir en los asuntos de los Valdivia, una familia con tierras y un historial de orgullo intratable, no era prudente. Sin embargo, el dique de silencio comenzó a agrietarse con la llegada de una persona ajena al sistema de miedo y complicidad. Se llamaba Elena Rojas, una enfermera joven, recién graduada, que había aceptado un puesto en el pequeño centro de salud del municipio como parte de su servicio social. Elena venía de Hermosillo, la capital, y traía consigo una mentalidad diferente, una formada en la ética profesional y el deber de cuidar. Durante sus primeras semanas, Elena se dedicó a revisar los archivos del centro de salud, tratando de familiarizarse con la población. Le llamó la atención la ausencia total de registros de la familia Valdivia. Ningún niño vacunado, ninguna consulta prenatal para Sofía a pesar de sus múltiples y rumoreados embarazos. Ninguna visita médica de ningún tipo en más de 15 años. Para Elena, esto era una bandera roja ondeando al viento. Sus preguntas iniciales fueron recibidas con encogimientos de hombros. Su jefe, un médico mayor a punto de jubilarse, le aconsejó no buscar problemas. Son gente muy suya, enfermera. No les gusta que nadie se meta en sus vidas. Déjelos en paz, le dijo. La gente del pueblo le contaba historias contradictorias. Que los niños estaban enfermos, que la señora Sofía estaba loca, que Arturo era un hombre peligroso. Pero nadie sabía nada con certeza. Impulsada por un instinto que le decía que algo estaba terriblemente mal, Elena decidió actuar. Usando como pretexto una campaña de vacunación contra el sarampión, se propuso visitar el rancho. Un día, sin avisar, tomó el viejo jeep del centro de salud y se adentró por el camino de terracería que llevaba a la propiedad de los Valdivia. El viaje fue largo y polvoriento. Al llegar, la imagen la sobrecogió. La casa parecía abandonada, a pesar de los signos de vida, como ropa tendida y un perro flaco que ladraba sin cesar. Tocó la puerta de madera maciza. Después de un largo silencio, la puerta se entreabrió y apareció el rostro de Arturo. Era un hombre de unos 40 años, pero parecía mucho mayor. Sus ojos, hundidos y desconfiados, la examinaron de arriba a abajo. «¿Qué quiere?», espetó sin saludo. Elena, tratando de mantener la calma, se presentó y explicó el motivo de su visita: la campaña de vacunación. La respuesta de Arturo fue un no rotundo. «Mis hijos no necesitan nada. Están sanos. Ahora váyase». Detrás de él, Elena pudo vislumbrar por un segundo a una mujer, Sofía, que la miraba con una expresión de pánico absoluto, y a un par de niños pequeños que se asomaban y desaparecían como espectros. Antes de que Arturo le cerrara la puerta en la cara, Elena alcanzó a ver a uno de ellos. Era un niño de unos 10 años y tenía la inconfundible cicatriz de una operación de labio leporino mal curada. Esa imagen se le grabó en la mente. La visita no hizo más que confirmar sus peores sospechas. Elena regresó al centro de salud y redactó un informe detallado, describiendo la hostilidad de Arturo, el estado de la casa y, sobre todo,
la evidencia de al menos un niño con una malformación congénita y la falta de atención médica. Presentó el informe a su superior, quien lo leyó con fastidio y lo archivó. Ya te lo dije, Elena. Es su propiedad, es su familia. No podemos obligarlos. Frustrada, Elena no se rindió. Llevó una copia de su informe a la comandancia de la policía municipal. El comandante, un hombre corpulento y amigo de la familia Valdivia desde hacía años, la escuchó con paciencia condescendiente. Mire, señorita, le dijo al final, agradezco su preocupación, de verdad. Pero conocemos a Arturo. Es un hombre de carácter difícil, sí, pero es un buen hombre. Cuida de su familia a su manera. Lo que usted vio, lo del niño, seguramente ya lo están tratando por su cuenta. Son gente con dinero, ¿sabe? Probablemente lo llevan con médicos a Hermosillo o hasta al otro lado. No les gusta hacer alarde. Era un muro de indiferencia y negación. La comunidad, a través de sus autoridades, había decidido mirar para otro lado. El sistema estaba diseñado para proteger el statu quo, para no crear olas. Pero Elena había visto la cara del miedo en los ojos de Sofía y la desesperanza en la figura de aquel niño. No podía simplemente olvidarlo. Mientras Elena luchaba contra la burocracia, dentro de la casa, la tensión crecía. La visita de la enfermera había aterrorizado a Arturo. Se volvió más paranoico, prohibiendo a los niños incluso salir al patio. Ana, que ya tenía 16 años, sentía la asfixia más que nunca. La breve aparición de esa mujer del exterior, Elena, había encendido en ella una chispa de esperanza. Por primera vez, se dio cuenta de que su situación no era normal, de que había un mundo fuera de su prisión donde la gente no vivía con miedo. Fue Ana quien dio el siguiente paso, el más valiente de todos. Una noche, después de meses de planificación secreta, mientras su padre roncaba borracho de tequila y su madre lloraba en silencio en su cama, Ana tomó una pequeña bolsa con un trozo de pan y una botella de agua. Se despidió con un beso silencioso de sus hermanos dormidos y se escapó por una ventana. Corrió a través del desierto bajo la luna, guiada por las luces lejanas del pueblo que apenas conocía. Fue un viaje aterrador, lleno de sombras y ruidos desconocidos. Al amanecer, sucia, arañada y exhausta, llegó a las primeras casas del pueblo. No sabía a dónde ir. Vio la pequeña iglesia y entró. Allí, temblando, le contó su historia al sacerdote, un hombre anciano que había escuchado los rumores durante años, pero nunca había actuado. Le habló de su padre y su madre, que eran hermanos. Le habló de sus propios hermanos, de sus enfermedades, del hambre, del miedo. La confesión de Ana fue la grieta que finalmente rompió el dique. El sacerdote, horrorizado por la confirmación directa de sus peores temores, supo que ya no podía permanecer en silencio. Tomó a Ana de la mano y la llevó directamente al centro de salud, a buscar a la única persona que había demostrado tener el coraje de escuchar: la enfermera Elena Rojas. Cuando Elena vio a Ana, sucia y aterrorizada pero con una determinación feroz en los ojos, supo que el final de aquella pesadilla estaba cerca. Juntas, la enfermera y la joven fugitiva representaban una fuerza que el muro de silencio ya no podría contener. La llegada de Ana al pueblo y su confesión al sacerdote actuaron como un catalizador imparable. El sacerdote, con el peso de la verdad finalmente sobre sus hombros, llamó directamente al obispado en Hermosillo, reportando no solo un rumor, sino el testimonio directo de una de las víctimas. Al mismo tiempo, Elena Rojas, con Ana a su lado como prueba viviente,
Se saltó todas las autoridades locales que la habían ignorado. Usó un teléfono público para contactar a la Procuraduría de la Defensa del Menor a nivel estatal y a la Policía Estatal Investigadora. Esta vez, su informe no fue archivado. Fue tratado como una emergencia de máxima prioridad. La maquinaria del Estado, lenta pero poderosa, finalmente se puso en marcha. En menos de 24 horas, se organizó un operativo. No sería una visita amistosa de una enfermera o una charla condescendiente de un policía local. Sería una intervención en toda regla. Una mañana fría, una caravana de 3 vehículos oficiales, 2 de la Policía Estatal y una camioneta del DIF, levantó una nube de polvo al recorrer el mismo camino que Elena había transitado sola semanas antes. El contraste era sobrecogedor. El aislamiento del rancho estaba a punto de ser violado de la manera más contundente posible. La caravana se detuvo frente a la casa de los Valdivia. El silencio del lugar fue roto por el sonido de las puertas de los autos al cerrarse y el crujido de las botas sobre la grava. Un grupo de 8 personas, entre policías uniformados, trabajadores sociales y un médico, se dirigió hacia la puerta principal. Iban liderados por un comandante de la Policía Estatal, un hombre con experiencia en situaciones difíciles, cuyo rostro no mostraba ninguna emoción. Tocaron la puerta. La respuesta fue la misma que recibió Elena. Un largo silencio. Pero esta vez no se iban a ir. «Arturo Valdivia», gritó el comandante con voz firme. «Somos la autoridad estatal. Abra la puerta. Tenemos una orden para verificar el estado de los menores que viven en esta casa». Desde adentro se escuchó un ruido de muebles arrastrados, como si estuvieran atrancando la entrada. «Váyanse de mi propiedad», gritó la voz de Arturo. «Aquí no hay nada que ver. Mis hijos están bien. Es mi casa y mi familia». El comandante hizo una señal a 2 de sus oficiales, quienes traían consigo un ariete. «Señor Valdivia, esta es su última oportunidad de cooperar. O abre la puerta o la derribaremos». La única respuesta fue el silencio desafiante. Con una orden seca del comandante, los 2 oficiales golpearon la puerta con el ariete. La madera vieja crujió, pero aguantó. Un segundo golpe, más fuerte. La puerta se astilló. Al tercer impacto, la cerradura reventó y la puerta se abrió violentamente hacia adentro. Lo primero que golpeó al equipo de intervención fue el olor. Un olor agrio y penetrante a encierro, a suciedad, a enfermedad. La penumbra del interior tardó en revelar sus secretos. Cuando sus ojos se acostumbraron, lo que vieron los dejó sin aliento. Arturo Valdivia estaba de pie en medio de la sala, con una escopeta vieja en las manos, aunque no la apuntaba a nadie. Su rostro era una máscara de desesperación y rabia impotente. Detrás de él, acurrucada en un rincón como un animal asustado, estaba Sofía. Y detrás de Sofía, agrupados en la sombra, estaban los niños. Eran 8, además de Ana, que ya estaba a salvo. Un grupo de rostros pálidos y ojos enormes y asustados, vestidos con harapos. El más pequeño, de apenas 2 años, lloraba en silencio en los brazos de una de sus hermanas mayores. El comandante se acercó lentamente a Arturo, con las manos a la vista. «Arturo, baja el arma. Nadie quiere que esto se ponga peor. Se acabó. Estamos aquí para ayudar a tus hijos». Arturo miró el arma en sus manos, luego a los rostros de los policías y finalmente a sus hijos. La energía de lucha pareció abandonarlo de golpe. Con un movimiento lento y cansado, dejó la escopeta en el suelo y levantó las manos. Fue el fin de su reinado. Mientras 2 oficiales detenían a Arturo,
Los trabajadores sociales y el médico se acercaron a los niños. La escena era desgarradora. Los niños se encogieron, aterrorizados por los extraños. La trabajadora social principal, una mujer de voz suave llamada Laura, se arrodilló para estar a su altura. «Hola», dijo con dulzura. «No tengan miedo. Mi nombre es Laura. Estamos aquí para asegurarnos de que estén bien». El médico comenzó una evaluación visual rápida. Vio los signos evidentes de desnutrición, la piel con lesiones, las malformaciones. El niño con el labio leporino, Mateo, lo miraba fijamente. La niña con los dedos de más, Isabel, escondía sus manos detrás de la espalda. Carlos, el niño con el retraso cognitivo, estaba sentado en el suelo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Un oficial que participó en el operativo testificaría más tarde. He visto escenas de crímenes. He visto cosas horribles en mi carrera. Pero nada me preparó para eso. No era la violencia, era la tristeza. La casa entera olía a tristeza. Esos niños parecían fantasmas. Sus ojos no tenían la luz que tienen los ojos de los niños. Era como si alguien se las hubiera apagado hacía mucho tiempo. Sofía no opuso resistencia. Cuando una trabajadora social se acercó a ella, simplemente se echó a llorar. Un llanto convulso y silencioso que parecía haber estado contenido por 20 años. No miró a Arturo mientras se lo llevaban esposado. Su mirada estaba fija en sus hijos. Una mezcla de terror por lo que les pasaría y, quizás, un destello diminuto de alivio. La confrontación final no fue una batalla de disparos, sino el colapso de un mundo construido sobre una mentira. La luz del sol que entraba por la puerta abierta parecía un intruso en ese lugar de oscuridad perpetua. Para los niños Valdivia, ese día, el mundo exterior irrumpió en su prisión. Y aunque el miedo era abrumador, también era el primer día del resto de sus vidas. La intervención en el rancho Valdivia fue solo el comienzo de un largo y doloroso proceso. Las consecuencias de 2 décadas de aislamiento y abuso se desplegaron como un mapa de sufrimiento que impactó a cada miembro de la familia y sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. El destino inmediato de los niños fue su traslado a un albergue del DPRINUF en Hermosillo. Para ellos, el viaje en la camioneta fue su primera experiencia real con el mundo exterior. Miraban por las ventanas con una mezcla de asombro y terror. El pavimento, los otros coches, los edificios de la ciudad. Todo era nuevo y abrumador. En el albergue, fueron sometidos a una evaluación médica y psicológica completa. Los diagnósticos confirmaron lo que Elena Rojas había sospechado. Varios de los niños presentaban condiciones directamente relacionadas con la endogamia. Ramiro, el mayor, tenía problemas de visión degenerativos. Mateo, además de su paladar hendido, sufría de problemas cardíacos. Isabel tenía polidactilia. Carlos fue diagnosticado con un retraso cognitivo severo. Y la más pequeña, Marina, mostraba signos tempranos de displasia de cadera. Todos, sin excepción, sufrían de desnutrición crónica y un severo retraso en el desarrollo social y emocional. Su adaptación fue extremadamente difícil. Durante las primeras semanas, apenas hablaban. Se negaban a separarse, formando un pequeño clan protector en un rincón del patio del albergue. Comer alimentos que no fueran frijoles y tortillas era una novedad que algunos rechazaban. Dormir en camas limpias y separadas era extraño para ellos, que estaban acostumbrados a acurrucarse juntos en colchones sucios en el suelo. Hubo anécdotas conmovedoras y desgarradoras. Se cuenta que una de las niñas, Lucía,
Vio su reflejo en un espejo por primera vez y se asustó, sin reconocerse. Cuando les dieron juguetes, no sabían qué hacer con ellos. Los apilaban o simplemente los miraban con desconfianza. El proceso de escolarización fue un desafío monumental. Tuvieron que empezar en niveles muy básicos, aprendiendo a socializar con otros niños, a seguir reglas y a confiar en los adultos, algo que su vida entera les había enseñado a no hacer. Ana, la hermana valiente que escapó, se convirtió en su ancla, ayudando a los psicólogos y cuidadores a comunicarse con ellos, a traducir no solo sus palabras, sino también sus silencios. Por otro lado, comenzó el proceso judicial contra Arturo y Sofía. El caso se convirtió en un escándalo mediático a nivel estatal y nacional. Los titulares hablaban de la familia del horror de Sonora, el legado maldito de los Valdivia. Arturo fue acusado de múltiples cargos, incluyendo estupro equiparado, violencia familiar, privación ilegal de la libertad y abandono de persona. Durante el juicio, su defensa fue débil y delirante. Intentó argumentar que solo seguía una tradición familiar, que amaba a sus hijos y que los protegía del mundo exterior. Su testimonio no mostró arrepentimiento, sino una profunda confusión y un orgullo herido. Se veía a sí mismo no como un criminal, sino como el guardián de un linaje. Sofía fue tratada de manera diferente por el sistema judicial. Su abogado argumentó exitosamente que ella había sido una víctima más, coaccionada desde la adolescencia por la figura dominante de su padre y luego por la de su hermano esposo. Su testimonio fue clave. Entre lágrimas, narró la boda forzada, el miedo constante, la depresión que la consumió y su incapacidad para proteger a sus hijos. El jurado y el juez vieron en ella a una mujer quebrantada, no a una cómplice. Arturo Valdivia fue sentenciado a más de 50 años de prisión, una condena que esencialmente significaba cadena perpetua. Murió en la cárcel 8 años después, de una cirrosis hepática. Sofía fue absuelta de los cargos criminales, pero fue ingresada en una institución psiquiátrica para recibir tratamiento a largo plazo por el severo trauma y la depresión que padecía. Nunca recuperó la custodia de sus hijos, pero con el tiempo se le permitieron visitas supervisadas, encuentros cargados de una complejidad emocional insondable. El impacto en el pueblo fue profundo y duradero. La comunidad se vio obligada a confrontar su propio silencio. Hubo una ola de vergüenza colectiva. ¿Cómo pudieron ignorar las señales durante tanto tiempo? El comandante de la policía local fue destituido y el médico del centro de salud optó por una jubilación anticipada. El rancho Valdivia quedó abandonado. Nadie quiso comprar esas tierras manchadas por la tragedia. La casa se fue cayendo a pedazos, convirtiéndose en un monumento fantasmal al horror que albergó. Los lugareños decían que por las noches se escuchaban llantos de niños, y la propiedad se ganó la reputación de estar maldita. El caso se convirtió en una lección brutal para la región sobre los peligros de la tradición mal entendida y el aislamiento. Forzó a las autoridades a ser más proactivas en las zonas rurales, a no desestimar los rumores y a entender que el velo del asunto familiar a veces oculta los crímenes más atroces. La historia de los Valdivia no es solo un relato de morbo. Es una advertencia. Nos muestra cómo el mal no siempre es un acto de malicia explosiva, sino que a menudo es el resultado de una lenta erosión de la moral, de pequeñas cobardías acumuladas, del miedo a intervenir, de la comodidad de mirar para otro lado. Nos enseña que la tradición nunca puede ser una excusa para la crueldad, y que la obligación de proteger a un niño está por encima de cualquier lazo de sangre o costumbre.
El verdadero héroe de esta historia no es un hombre con una capa, sino una enfermera persistente llamada Elena y una adolescente aterrorizada llamada Ana, quienes demostraron que una sola voz, por pequeña que sea, puede derribar los muros más gruesos de silencio. Su valentía nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de ser esa voz cuando nos enfrentamos a la injusticia. Esta historia, como tantas otras que contamos en Realidad México, nos obliga a mirar las partes oscuras de nuestra sociedad para poder llevar luz a ellas. No es fácil, pero es necesario. Lo es. Si crees en esta misión, si crees que estas historias deben ser contadas para que no se repitan, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, comparte este video y sé parte del cambio. Soy el Padre del Valle y te agradezco por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la realidad mexicana. Hasta la próxima.